Bienvenidos a un nuevo video. Somos Rubén. y Gaby. Comenzamos el día con las mejores energías. Después de haber descansado muy bien la noche anterior en la hermosa localidad de Villa Avesia, nos preparamos junto a Volti para cumplir la última etapa de la Ruta Sur Bolivia. Nuestra llegada a la Chura Tarija está a muy pocos kilómetros de distancia, así que acompáñanos hasta el final del video. ¿Cómo está? Buen día, buen día. ¿Cómo está? ¿Ah, ya la sacó la moto? Sí. Nos hemos dormido. Sus colchones bien cómodos. Ah, sí. Muchas gracias, Pablo. Listo. Y les agradezco mucho. A su esposa igual, su esposa, ¿no? Sí. Ah, ya. Le agradece Saludos mucho a y nos Rosaura despide. entonces. Listo. Nos vemos pronto. Listo. Hasta luego. Chao, chao. Buen día, buen día. Esta debe ser una terminal, ¿no? Sí. Feliz viaje. En esta última etapa nos encontramos con 130 kilómetros de recorrido hasta Tarija. Sin embargo, el tramo no sería nada fácil porque tendríamos que afrontar la famosa Cuesta de Sama, que es un conjunto de estribaciones de gran altitud que forman parte de la cordillera de los Andes. Su parte más alta se encuentra a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y por su forma tan especial hace que el frío, la neblina y el viento helado se concentren en esta región, así que nos alistamos para esta gran hazaña junto con Volti. Ah, por acá se va tu pizza. ¿A dónde? A tu pizza. Sí, vamos a tu pista por aquí. ¡Qué hermoso! El Puente es la localidad que divide los departamentos de Chuquisaca y Tarija, así que oficialmente ingresamos a la Chura Tarija, pero todavía nos faltan muchos kilómetros para llegar a su ciudad capital. Y aquí empezamos a subir el ¡Qué bonito! Aquí es donde iniciamos la subida que nos llevará a superar dos hileras montañosas de gran altura, que nos muestran una carretera que las sortea por medio de muchas curvas,
algunas tan cerradas que obligan a tener mucha precaución por los puntos ciegos, y algunos conductores que tienen la mala costumbre de rebasar o invadir por el carril contrario. Aquí abrigándonos para subir la cuesta de Sama, que lo estamos haciendo lentamente. Estamos haciendo como 200, ¿A cuánto estaríamos? 3.400 metros. Pero la vuelta nos despertamos. Eso es subida también, estamos subiendo. La subida es tan pronunciada que no nos permite ir a más de 30 km por hora. Es mejor cuidar a Volti y dejar que suba a su ritmo sin presionarla. Lo mejor fue que no nos topamos con el transporte pesado, que es muy difícil de rebasar en estas condiciones. Síguele. La cuesta de Sama. El túnel de la falda de Queñoa fue la respuesta de la Administración de Carreteras a la gran peligrosidad que anteriormente tenía esta parte del camino que conecta los departamentos de Potosí y Tarija, debido a que en este sector, llamado la Cuesta de Sama, por ser parte de la cordillera de los Andes, acumula muchísima neblina, lluvia, viento y frío. En estas condiciones, los vehículos tenían que alcanzar la parte más alta para poder llegar a Tarija. Muchos lamentablemente sufrían numerosos accidentes y embarrancamientos que por lo general tenían consecuencias fatales. El túnel tiene una distancia de 1220 metros, que permite reducir 7 kilómetros de distancia y 500 metros de altitud con respecto al antiguo tramo. Hoy en día es el túnel operativo más largo de Bolivia, que solo será superado por el túnel de Incahuasi, con unos 1260 metros
que se encuentra en construcción y que unirá los tramos de Monteagudo y Muyupampa en el Chaco chuquisaqueño. Muchos dirían, ¿por qué tanta emoción por pasar un túnel? En nuestro caso, no solo era un túnel, era el gran túnel del que tanto me hablaba Rubén cuando planificábamos nuestra bitácora de viaje. Y ahora veo que esta gran meta se hizo realidad, después de recorrer 1300 kilómetros desde Cochabamba con nuestra fiel Volti. No puedo negar que me salieron lágrimas de tanta emoción que no sabía si era normal o no. Así que apliqué el llanto silencioso, mientras hacía que cada segundo valga la pena. Buen día. ¿Cómo está? Nosotros llegando. De Cochabamba. Cochabamba, ¿cuándo han salido? Guay, hace unos 7 días El debe ser. 16. No sé qué fecha estamos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas, esta es la entrada a San Lorenzo, a la casa del Moto Méndez, ¿no ve? Gracias. Al ingresar a San Lorenzo, empecé a sentir a Volti un poco frenada, así que nos detuvimos para revisar el freno trasero y aflojarlo, pero el problema persistía, hasta que llegó al punto en el que el freno se agripó por completo por la acumulación de tierra y residuos de la pasta. Estaba recontra ardiente, y muchos al no tener agua optan por otras opciones. Ustedes ya saben a qué me refiero. Pero gracias a Dios teníamos una botella de agua para enfriar el freno y limpiar los residuos acumulados para evitar pasar vergüenzas en la ruta. Después del susto y reparar a Volti, continuamos a nuestra primera parada en Tarija.
Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Nos vemos en el próximo capítulo donde conoceremos a la Chura Tarija. Y recuerda, Échale pimienta a tu vida.